Hola, vamos a acabar de leer lo que nos queda de leer de la República de Platón. Nos hemos quedado en el bloque 4, que es el último bloque, y creo que no tiene mucha complicación. Lo que os recomiendo es que vayáis directamente a la página 105 del libro, donde tenéis la guía de lectura y donde se nos hace una introducción a lo que vamos a leer, que es bastante clara y nos puede ayudar. Lo primero es saber que vamos a leer dos capítulos, uno que hace referencia a la teoría de la educación que defiende Platón, muy influenciada por el intelectualismo socrático y por el método socrático, del que ya sabemos algunas cosas, y por último algunas reflexiones sobre la política, de las cuales hay un fragmento ya que tenéis en el blog y que incluso algunos ya habéis trabajado. ¿De acuerdo? Así que yo paso esta introducción y me voy directamente al texto, pero yo os recomiendo que lo leáis. Comenzamos el texto. Sócrates. Es necesario, por tanto, que, si esto es verdad, nosotros consideremos lo siguiente acerca de ello. ¿Qué es lo que nos va a decir? Aquí viene la tesis. Que la educación no es tal como proclaman algunos que es. Esta es la idea fundamental de este primer párrafo. La educación no es tal como proclaman algunos que es. ¿Quiénes serán esos algunos? Pues ya sabemos que Platón está escribiendo la República, entre otras muchas cosas, contra los sofistas. Sabemos que los sofistas, llamados así por Platón, eh, eran famosos por ser profesores privados muy prestigiosos y que por lo tanto en su oficio como trasfondo hay una teoría educativa también. Es de la que va a estar hablando aquí Platón y la que va a criticar. La educación no es tal como proclaman los sofistas. En efecto, dicen, según creo, que ellos proporcionan ciencia al alma que no la tiene, del mismo modo que si infundieran vista a unos ojos ciegos. Ya está aquí Sócrates haciendo estos paralelismos, utilizando estas metáforas. Los sofistas dicen que ellos pueden proporcionar ciencia a nuestra alma, si nuestra alma no la tiene, como si pudieran dar capacidad de ver a unos ojos que no tienen capacidad de ver. ¿Vale? Aquí tenemos una nota a pie de página que puede ser interesante. Las notas a pie de página aquí os recomiendo que las leáis. ¿Vale? Fijaros, Platón está criticando el concepto que los sofistas tienen de la educación, jugando de nuevo con las metáforas de la caverna, la visión y los ojos. Es verdad, está reutilizando otra vez los mismos símbolos. La visión en la caverna simboliza en la capacidad intelectual, la capacidad de ver, que para Platón en el mundo sensible es el sentido primordial, hasta el punto de que a veces habla del mundo sensible. Esa capacidad de ver se asemeja a la capacidad de conocer. Por lo tanto, los ojos, que son los que ven, se asemejan al alma o a la parte racional del alma, que es la que conoce. Entonces él está de nuevo utilizando estas mismas metáforas. Bueno, pues los sofistas dicen que pueden dar visión a unos ojos ciegos y Platón dice que eso no es posible. Glaucón contesta, en efecto, así lo dicen. Ahora bien, la discusión de ahora, dije, muestra que esta facultad existente en el alma de cada uno y el órgano con que cada cual aprende deben volverse, apartándose de lo que nace, con el alma entera, del mismo modo que el ojo no es capaz de volverse hacia la luz, dejando la tiniebla, sino en compañía del cuerpo entero, hasta que se hallen en condiciones de afrontar la contemplación del ser e incluso de la parte más brillante del ser. Ya sabemos lo que es, ¿no? Que es aquello a lo que llamamos bien. ¿No es eso? Eso es. Fijaros, vamos a repasar este párrafo bastante complicado a priori. Em, esta facultad, y vamos a la nota a pie de página, se refiere a la facultad de conocer, a la capacidad de conocer y aprender, que reside en la parte racional del alma. Ya sabéis que el alma se divide en tres y la parte racional es la que conoce, la que se puede acercar al mundo inteligible, al mundo de las ideas, a la que Platón siempre sitúa por encima de las demás. ¿Vale? Platón va a defender aquí el carácter innato de esa facultad. Bien, no continúo leyendo esto porque es innecesario. Aunque se hace una referencia a la teoría de la reminiscencia que conviene que repaséis, ¿de acuerdo? Yo la expliqué quizá con algo de rapidez, pero en el libro la tenéis bien explicada. Para Platón, conocer en el mundo inteligible, conocer con la razón, conocer las ideas principalmente, es recordar. Según la teoría más mística, porque el alma ha convivido con las ideas en una vida anterior.
También se puede hacer una interpretación menos espiritualista y sería una especie de defensa de que existen ideas innatas, que nacemos con una serie de ideas innatas, pero la interpretación mayoritaria es la mística. Platón está influenciado por los pitagóricos, que creen que en la transmigración de las almas, y Platón mismo explica en algunos de sus diálogos cómo el alma ha convivido con las ideas y el alma aspira a volver a ese mundo de las ideas y deshacerse del cuerpo. Y ya sabemos que Platón considera que del cuerpo proviene prácticamente todo lo malo. De acuerdo. También tenemos la nota a pie de página siguiente, que es muy interesante. Fijaros, la educación implica al alma entera, no solamente a la parte racional, a sus tres partes: la racional, la irascible y la apetitiva. Recordemos, racional, irascible, que yo muchas veces también llamo pasional, la que proporciona pasiones fuertes, y la apetitiva o desiderativa, la que busca satisfacer deseos fundamentales o básicos del cuerpo. Por lo tanto, la educación no consiste solo en adquirir conocimiento, sino también en una profunda transformación moral del individuo. Y esto ya lo sabemos en Platón. La educación es un largo y esforzado proceso que tiene unos fines prácticos, no meramente teóricos. Bien, pues volvemos al párrafo y quizá entendamos mejor ahora lo que hemos leído. La discusión de ahora muestra que esta facultad, la de conocer, existente en el alma de cada uno, todos nosotros tenemos esa facultad de nuestra alma, y el órgano con que cada cual aprende, la facultad de conocer, que equivaldría a la capacidad de ver, con la metáfora que he utilizado antes, depende de un órgano que en concreto es el intelecto, la razón o la parte racional del alma. ¿De acuerdo? Del mismo modo que la facultad de ver depende de un órgano que son los ojos. Fijaros cómo siempre está jugando con estos paralelismos, estas comparaciones. Bien, pues esta facultad y este órgano, mejor dicho, eh, tienen que apartarse de lo que nace. De lo que nace puede sonar un poco raro, pero ya sabemos que para Platón todo lo que nace, muere, cambia, es múltiple, es voluble, todo eso es malo, eso es lo que proviene a través de los sentidos. Hay que apartarse de eso para alcanzar verdadero conocimiento. Vale, pues esa facultad de conocer tiene que apartarse de lo que nace con el alma entera. Es decir, no puede hacerlo solo la parte racional, lo tiene que hacer todas las partes del alma. La parte apetitiva y la parte desiderativa acompañan a la parte racional en el proceso educativo. ¿Vale? Y los vuelve a utilizar la metáfora. Del mismo modo que el ojo no es capaz de volverse hacia la luz, recordad, los prisioneros de la caverna no podían girar la cabeza y por lo tanto no podían ver la luz que emitía esa llama que estaba encendida, solo podían ver las sombras proyectadas en la pared. Pues el ojo no puede girarse hacia la luz dejando la tiniebla, la oscuridad, sino en compañía del cuerpo entero. Claro, si tú no giras el cuerpo entero, por lo menos el cuello, el ojo no va a ver lo que tiene que ver. ¿Vale? Entonces, el ojo aquí es la parte racional del alma. Pero la parte racional del alma o el ojo no son suficientes, tienen que ir acompañados del resto del cuerpo o del resto del alma. ¿Vale? ¿Se entiende lo que está aquí comparando Sócrates? De acuerdo, ¿vale? Entonces necesitamos toda la parte del alma para girarnos hacia el verdadero conocimiento y, de nuevo, referencia, y en ese conocimiento lo más importante es que alcancemos el conocimiento del bien, ¿no? Que ya sabemos que es lo último que alcanzamos. Glaucón le dice, eso es, claro que sí. Vale, Sócrates, por consiguiente, puede haber un arte de descubrir cuál será la manera más fácil y eficaz para que este órgano se vuelva. La manera más fácil y eficaz para que el órgano se vuelva, el órgano que permite conocer. No el órgano, ya sabemos, los ojos es el órgano que permiten ver, que estamos comparando con lo que realmente le interesa a Platón, que es el órgano que permite conocer, la parte racional del alma, que es lo que nos permite aprender y conocer. Y hay un arte de descubrir cuál es la manera más fácil y eficaz. Ese arte es el que en el que nos tenemos que preparar los docentes, los profesores, porque tenemos que saber cómo hacer que el alumnado aprenda de la manera más fácil y eficaz. Esto es la didáctica o la pedagogía, encontrar el método para que el aprendizaje del alma, de la parte racional del alma, sea rápido, eficaz o sencillo. ¿Vale? Hay un arte para descubrir esto y Platón lo tiene muy claro porque él utiliza también un montón de métodos educativos diferentes para intentar enseñar sus ideas. ¿Vale? Pero fijaros, lo que hace este arte es descubrir cómo hacer que el alma, la parte racional del alma, se dirija, se gire hacia donde debe.
pero no puede infundirle visión. Recordemos que esto es lo que dicen los sofistas. Ellos pueden transmitir conocimiento de la misma manera que podrían dar visión a un ojo ciego. Y Platón dice que eso no es así. Lo está diciendo con esta metáfora. Fijaros, no infundirle visión, sino de procurar que se corrija lo que, teniéndola ya, no está vuelto hacia donde debe, ni mira a donde es menester. Así que el que enseña no puede infundir visión, solamente puede orientar, solamente puede señalar el alma los caminos que ha de recorrer, pero los ha de recorrer el alma sola. ¿De acuerdo? Es el alma, es decir, traducido un poco para que lo entendamos a un lenguaje más cotidiano. Si estuviéramos hablando aquí de lo que está hablando Platón, que es de dos métodos de enseñanza, los sofistas creen que la educación consiste en una persona sabe muchas cosas. De hecho, los sofistas se llaman sofistas porque son sabiondos o sabelotodos o todo lo saben. Son gente muy sabia y como saben muchas cosas, te pueden transmitir ese saber. Y además era incluso un intercambio monetario. Tú me pagas tanto, yo te transmito lo que equivale a ese precio dinerario, a ese dinero en conocimientos. Platón dice que eso no es posible, que lo que hace el enseñante es orientar y guiar al que aprende, porque el que aprende aprende por sí mismo. Pero el que aprende ya tiene su capacidad de aprender, ya tiene ese órgano activo, que es el alma racional. Lo único que podemos hacer los enseñantes es dirigirlo, orientarlo, señalarle los caminos o hacia dónde debe mirar. Pero el que mira es el estudiante y el que aprende es el estudiante. ¿Vale? Esta es la contraposición que se está haciendo aquí. Puede resultar un poco complicada, pero si utilizamos la metáfora que utiliza Platón, quizás se entiende mejor. Los sofistas dicen que pueden darle visión a unos ojos ciegos y Platón dice que no, que lo único que pueden hacer los enseñantes, en todo caso, es dirigir la mirada de unos ojos que ya tienen capacidad de ver, porque los ojos no son ciegos nunca, ¿de acuerdo? Es decir, los estudiantes siempre tienen una capacidad de aprendizaje innata. Lo único que se puede hacer es trabajarla, llevarla a la práctica o no, o dejarla quieta mirando sombras en la caverna. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Pero lo que no pueden hacer los profesores es a una especie de cabeza hueca transmitir conocimientos y llenarla. Eso no es lo que es eso no es la educación, según Platón, a pesar de los sofistas, que dicen que es así. Bien, continuamos. Sócrates. Y así, mientras las demás virtudes, las llamadas virtudes del alma, recordemos que las hemos estudiado, luego las recordaremos, es posible que sean bastante parecidas a las del cuerpo. Aquí Platón va a empezar a hablar de virtudes del cuerpo, que hasta el momento no hemos trabajado ni hemos oído hablar de ellas, pues, aunque no existan en un principio, pueden realmente ser más tarde producidas por medio de la costumbre y el ejercicio. Voy a parar aquí un momento. Fijaros, aunque en un principio las virtudes del alma y las virtudes del cuerpo no existan, no pasa nada, porque las virtudes se alcanzan a través de la costumbre y el ejercicio. Para ser virtuoso, pues necesitas repetición y trabajo. Fin. Bien, a lo mejor, pues de manera natural, pues tienes talento en lo que sea y eres virtuoso en algo, pero no es lo habitual. Lo habitual es que para ser virtuoso en algo, para ser excelente, pues tengamos que dedicar tiempo, trabajo, costumbre y ejercicio. Es un hábito. La virtud es un hábito. Esto lo retomará Aristóteles, que dará mucha importancia a las virtudes también del alma y también del cuerpo, entendidas como hábito. Si vamos a la nota a pie de página que tenemos aquí, se hace la diferenciación entre las virtudes del conocimiento, que sería la capacidad de conocer, o sea, el conocimiento virtuoso es aquel que conoce muchas cosas, las virtudes del alma, que ya las conocemos, la sabiduría para la parte racional, la valentía para la parte irascible y la moderación para la parte apetitiva. Y la suma de estas tres, la justicia, ¿no? Y esto sabíamos que tiene un paralelismo después en la organización de clases sociales de la ciudad-estado ideada por Platón. Y después virtudes del cuerpo, que aquí nos señalan que pueden ser la salud, la fuerza física o la bella proporción. Pues ya sabéis, para tener fuerza física o incluso para tener salud, pues también hace falta hábito y costumbre. No vas a tener salud si estás todo el día fumando, no vas a tener salud. Sin embargo, si tienes buenos hábitos de, por ejemplo, deporte o de alimentación, la salud se alcanzará. Lo mismo con la fuerza física, ¿no? Esto está bastante claro. Pues bien, has podido nacer con una naturaleza física mejor o peor,
pero para tener fuerza física lo que vas a necesitar es mucho hábito de entrenamiento de la fuerza física. Bien, esto es lo que está diciendo Platón. Las virtudes se entrenan, se consiguen con el hábito y con la costumbre. Vale, seguimos. En la del conocimiento, en la virtud del conocimiento, se da el caso de que parece pertenecer a algo ciertamente más divino que jamás pierde su poder y que, según el lugar a que se vuelva, resulta útil y ventajoso o, por el contrario, inútil y nocivo. Vale, la virtud del conocimiento parece para Platón que es algo divino, algo divino. Esto tiene que, o sea, algo relacionado con los dioses, algo que nos aleja del cuerpo y de la tierra y nos acerca a los cielos, ¿vale? Y algo que jamás pierde su poder. Entonces, para Platón, la virtud del conocimiento parece algo muy superior, ¿no? Platón valoraría mucho más a una persona muy sabia y muy inteligente que a una persona muy fuerte o con mucha salud. La que es sabia y muy inteligente se acerca más a los dioses que el otro. ¿De acuerdo? Eso es lo que valora Platón y nosotros aquí en el instituto también lo valoramos más. Fíjate por dónde, menos el profesor de educación física. Pero fíjate, según el lugar al que se vuelva esa virtud, según hacia dónde se dirija esa virtud del conocimiento, puede resultar útil y ventajosa o puede ser inútil y nociva. O sea que el conocimiento nos puede llevar hacia la utilidad y las ventajas o hacia la inutilidad y lo malo y negativo. Y ahora le va a poner un ejemplo a través de una pregunta retórica. ¿O es que no has observado con cuánta agudeza percibe el alma miserable de aquellos de quienes se dice que son malos? Pensad en alguien malo, alguien miserable que también tiene alma, ¿vale? Pues esa persona mala, ¿no has observado con qué agudeza, con qué ingenio, con qué gran capacidad puede percibir las cosas? Fíjate, pero inteligentes y con qué penetración discierne aquello hacia lo cual se vuelve. Es alguien malo, pero sin embargo discierne bien las cosas, conoce bien las cosas, con penetración, en profundidad, todo aquello hacia lo que se vuelve, o sea, todo aquello hacia lo que se interesa, todo aquello hacia aquello que estudia. Porque no tiene mala vista. De nuevo, comparando la capacidad de conocer con la capacidad de ver. No tiene mala vista. Y está obligada esa capacidad de conocer a servir a la maldad. De manera que cuanto mayor sea la agudeza de su mirada, la agudeza de su capacidad de conocer, tantos más serán los males que cometa el alma. Y Glaucon le dice, en efecto, está diciendo aquí Sócrates, ¿no te has dado cuenta de que precisamente la gente que es más sabia e inteligente, cuando dirige esa sabiduría inteligente hacia el mal, comete necesariamente el mal? Esto es lo que hereda Platón de Sócrates, la teoría del intelectualismo moral. La gente que es mala es porque no conoce el bien y la gente que es buena es porque conoce el bien. Por lo tanto, es necesario conocer desde un punto de vista teórico el bien para ser bueno. Hay que hacer un estudio intelectual de los valores morales para poder aplicarlos. ¿Qué ocurre con una persona con gran capacidad intelectual, virtuosa en el conocimiento? Que si no lo dirige hacia el bien, puede dirigirlo hacia el mal y por lo tanto actuar con mucha agudeza, pero aplicando el mal en la práctica. Algo así como no hay nada peor que alguien malo e inteligente. El peor enemigo que puedas tener es alguien que sea miserable, pero además inteligente. Porque si es malo y tonto, pues no hay problema. Pero si es malo y listo, te la puede jugar mucho. Te puede ganar, te puede generar, no sé, espero que no tengáis muchos enemigos, pero si son malos e inteligentes, temedlos. En efecto, dice Glaucón. Y continúa Platón. Pues bien, dije yo, si el ser de tal naturaleza hubiese sido ya desde niño sometido a una poda y extirpación de esa especie de excrecencias plúmbeas, yo busqué plumbeas en el diccionario porque no sabía lo que era, y que proviene del plomo. Bien, excrecencias son escoria, cosas que sobran, ¿vale? Sobrantes. Podríamos llamarlo, bueno, en fin, algo que se ha de extirpar, como ha dicho anterior, ¿no? Cuando podas un árbol, de alguna manera lo estás limpiando, le estás quitando la parte que sobra. O extirpación. Extirpación, por ejemplo, pues cuando se extirpa un cáncer se quita algo del cuerpo que es malo para el cuerpo. De vez en cuando hay que hacer una poda, una extirpación que es purificadora o sanadora, ¿vale? Fijaros, el ser de tal naturaleza, del malo,
si hubiese sido desde niño sometido a una poda, aquí todo el rato metáforas, y se le quitan todas estas excrecencias emparentadas con la generación, con las cosas del mundo sensible, con las cosas que nacen, cambian, mueren, que adheridas por medio de la gula y de otros placeres y apetitos semejantes, estas excrecencias se adhieren al cuerpo por la gula y otros placeres y apetitos que aquí Platón está considerando muy negativos. Estos mantienen vuelta hacia abajo la visión del alma. Son como cadenas que impiden al alma liberarse. Son cosas que nos atan al mundo sensible y nos alejan del mundo inteligible. Y por lo tanto, cosas que nos acercan al mal y nos alejan del bien. Si libre esta de ellas, si libre el alma de estas excrecencias, de estos elementos negativos del cuerpo principalmente, si libre de esto se volviera de cara a lo verdadero, aquella misma alma de aquellos mismos hombres lo vería también con la mayor penetración, vería también lo verdadero con esa capacidad que tiene de ver, con esa capacidad intelectual, de igual modo que ve ahora aquello hacia lo cual está vuelta. El problema no es que no tenga capacidad de ver o capacidad de conocer, sino que su capacidad de conocer está mal dirigida, está dirigida hacia abajo, hacia el mundo sensible y no hacia el mundo inteligible. Por lo tanto, está dirigida hacia lo malo y no hacia lo bueno. Y para evitar eso, fijaros, ya desde niño hay que podar. Y hay que podar quiere decir que ya desde niño hay que recibir una buena educación. Aquí Platón está haciendo una defensa de una educación desde la tierna infancia. Importantísima. ¿Para qué? Para que las almas se dirijan hacia el bien. Es que la educación, ya lo sabemos, tiene para Platón una finalidad principalmente ética y práctica. Esto ya lo estuvimos hablando. Para Platón, la educación no puede ser formar buenos currículums para el mercado laboral. La educación es formar almas bellas, buenas y justas. Ese es el objetivo de la educación. Que no es el objetivo de la educación en nuestros días, para mi desgracia. Bien, continuamos. Glaucón es natural. Bien, Glaucón, pues ya vemos que tiene este papel de auxiliar. Y Sócrates continúa. ¿Y qué? Dije yo. No es natural y no se sigue forzosamente de lo dicho. Como conclusión de lo dicho se tiene que seguir algo, que ni los ineducados y apartados de la verdad son jamás aptos para gobernar una ciudad, ni tampoco aquellos a los que se permite seguir estudiando hasta el fin. Fijaros, tenemos dos tipos de personas. Los ineducados y apartados de la verdad, los ignorantes, que no son jamás aptos para gobernar una ciudad. Dice aquí Sócrates que no deben gobernar una ciudad personas ignorantes e ineducadas. Este era uno de los motivos o formaba parte de uno de los argumentos que Platón utiliza para criticar la democracia. Los peligros de la democracia, del poder de la mayoría, es que la mayoría puede ser una mayoría ignorante, ineducada, que tome decisiones no racionalmente tomadas, no bien reflexionadas, ni que sepan atender a problemas técnicos concretos donde hace falta una expertía, una capacidad o unos conocimientos expertos sobre un tema concreto. Vale, pues los ineducados no deben gobernar, pero tampoco a los que se permite seguir estudiando hasta el fin. O sea, justo lo contrario de los ineducados es los que no dejan de aprender y estudiar, ¿no? Los sabios que han salido de la caverna, recordemos también aquella metáfora, y cuando salen al exterior y conocen las ideas, se quieren quedar allí. Como muchos estudiantes en la universidad que quieren seguir en la universidad y se ponen a hacer sus tesis doctorales y no se van de la universidad ni para atrás. Y luego se convierten en profesores universitarios porque viven siempre en el mundo del estudio y la investigación, y esa es la vida más placentera que uno puede tener, tanto según Platón como según Aristóteles y en general como cualquier filósofo que, como su propio nombre indica, es un amante del saber. Por lo tanto, si es un amante del saber, lo que quiere todo el rato es saber. Está ahí enchochado con el saber. Los unos, porque no tienen en la vida, los unos quiere decir los primeros que ha dicho, los ineducados, porque no tienen en la vida ningún objetivo particular apuntando al cual deberían obrar en todo cuanto hiciesen durante su vida pública y privada. Aquí Platón nos está hablando de los ninis, los ni estudio ni trabajo, los ignorantes y apartados de la verdad no tienen en la vida ningún objetivo particular ni para su vida privada ni para la pública, están ahí
como una planta haciendo la fotosíntesis, que me voy al parque, me fumo un porrito y estoy aquí, mira lo que me ha llegado por el WhatsApp, el TikTok todo el día, y estos son los que van a caer en las fake news, y estos son a los que van a manipular fácilmente, y los que van a votar de manera no reflexiva, y en fin, carne de cañón para ser manipulados y utilizados. Estos son el peligro en democracia también para Platón, que no tienen una educación. ¿De acuerdo? Entonces, estos, por ese motivo, porque no tienen ningún objetivo en la vida y son unos ignorantes, no deben gobernar. Y los otros, los que sí que viven en el mundo de las ideas y están estudiando constantemente, tampoco deben gobernar, porque teniéndose por transportados en vida a las islas de los bienaventurados, la isla de los bienaventurados no es la isla de las tentaciones, ¿eh? La isla de los bienaventurados hace referencia digamos, a la mitología griega, digamos, a un lugar donde iban los héroes o un lugar donde los fallecidos, pues una especie de paraíso, ¿de acuerdo? Un protoparaíso cristiano ideado por la mitología griega. Tenéis una nota a pie de página que lo explicará probablemente mejor. Fijaros, el paraíso de los griegos es una metáfora de la felicidad asociada a la vida dedicada al conocimiento y a la investigación de la verdad. Pues estos, los que estudian mucho, como se creen que están en el paraíso ya, o sea, su vida es el paraíso mismo porque se la dedican a estudiar, estos no consentirán en actuar. ¿Vale? Estos no querrán dedicarse a la vida práctica que es la propia del gobernante. Preferirán seguir allí. Esto lo hemos visto ya en la alegoría de la caverna. El esclavo que escapa y alcanza el conocimiento en el exterior no quiere volver. Laoconde dice, es cierto, no pueden gobernar ni los ignorantes ni los sabios. Entonces, ¿qué hacemos? Si no gobiernan los ignorantes, si no gobiernan los sabios, ¿quién gobierna? Ya sabéis que tienen que gobernar los sabios, ¿no? Esto es lo que va a defender Platón, esto ya lo sabemos. Es, pues, labor nuestra, labor de los fundadores. ¿Fundadores de qué? De esta ciudad ideal que están aquí inventándose en este diálogo. Esto recordad que no deja de ser un diálogo entre Sócrates y unos amigos íntimos fabricando, inventándose cómo podría ser una ciudad ideal, una ciudad utópica, ¿vale? Es decir, que no se puede llevar a la práctica y ellos mismos son en parte conscientes, ¿no? Pero es interesante porque plantea, digamos, un objetivo o plantea un camino hacia el que recorrer, ¿no? Que intentar recorrer. Bien, pues los fundadores que fundan esta ciudad, de momento imaginaria, tienen esta labor. ¿Cuál? Obligar a las mejores naturalezas a que lleguen al conocimiento del cual decíamos antes que era el más excelso, ya lo sabéis, el bien. Y vean el bien y verifiquen la ascensión aquella y una vez que, después de haber subido, hayan gozado de una visión suficiente, después de haber adquirido conocimientos suficientes, no permitirles lo que ahora les está permitido. ¿Qué es lo que ahora les está permitido? ¿Qué es ello? Sócrates, que se queden allí, dije, y no accedan a bajar de nuevo junto a aquellos prisioneros ni a participar en sus trabajos ni tampoco en sus honores, sea mucho o poco lo que estos valgan. Es decir, ahora se les está permitiendo a esos que salen de la caverna y adquieren conocimientos quedarse allí, en el mundo de las ideas, en el mundo del estudio y del conocimiento. Pero no debemos permitir eso. No debemos permitir que no accedan a bajar de nuevo junto a los prisioneros, es decir, junto a las masas ignorantes, ni participar de los trabajos y asuntos propios del mundo sensible, del mundo material y del propio de las mayorías ignorantes. ¿Vale? Y entonces Laocoon dice, pero entonces, ¿les perjudicaremos y haremos que vivan peor, sintiéndoles posible el vivir mejor? Volver abajo a gobernar, insisto en esto que yo lo he dicho muchas veces, no es conseguir ningún privilegio. No sales ganando, al contrario, sales perdiendo. Y Laocoon se preocupa, ¿no? Ostras, pues entonces les vamos a perjudicar, les vamos a tener que obligar a volver a la caverna, van a sentir que pierden calidad de vida, que están peor. Ellos quisieran seguir fuera de la caverna, en el mundo del saber. Y entonces Sócrates contesta esta pregunta. ¿Te has vuelto a olvidar, querido amigo, de que a la ley no le interesa nada que haya en la ciudad una clase que goce de particular felicidad? A la ley tal cual la entendemos nosotros también, que regula la convivencia entre los individuos que forman parte de una comunidad, pues a esa ley no le importa que haya una clase, es decir,
grupo de personas que goce, que disfrute de especial felicidad. O sea, a la ley le importa un pimiento que tú seas feliz cuando estás en el mundo de las ideas, en el mundo del conocimiento, sino que se esfuerza la ley porque ello, la felicidad, le suceda a la ciudad entera. La ley no busca la felicidad de un grupo particular, de una clase, de un estamento o de un individuo, sino que busca la felicidad común. Y por eso introduce armonía entre los ciudadanos por medio de la persuasión o de la fuerza. Fijaros, persuasión, convencer, argumentar, o la fuerza, porque las leyes se cumplen por la fuerza. Si no cumples la ley, serás castigado. Si no cumples la ley, eh, bueno, es que si no cumples la ley, puede venir un policía y te mete un porrazo. Así de fácil, por la fuerza. Intentemos, por la persuasión, convencer de lo positiva y buena que es la ley para el conjunto, para la comunidad. Bien, hace que unos hagan a otros, la ley, partícipes de los beneficios con que cada cual pueda ser útil a la comunidad. O sea, la ley permite que nos beneficiemos del trabajo que hacemos todos unos de otros. Es decir, la ley es la que nos une y la que permite que entre nosotros haya cooperación y que haya un bien común. Aquí es de lo que está hablando, lo que Platón está identificando con la ley es el bien común, que él pone por encima de los bienes privados, del individualismo. Y ella misma forma en la ciudad, la ley otra vez, es el sujeto todo el rato de esta oración, forma en la ciudad hombres de esa clase, hombres cuyo objetivo es ser útil a la comunidad. La ley forma en la ciudad hombres útiles a los demás, hombres cooperativos, hombres preocupados, hombres y mujeres, recordad, preocupados por el bien de los demás, por el bien de la comunidad. Y esto lo tenemos también claro, de esto ya hemos hablado. Pero no, la ley, no para dejarles que cada uno se vuelva hacia donde quiera, hacia sus intereses, hacia sus gustos, sino para usar ella misma de ellos con miras a la unificación del Estado. Es decir, la comunidad por encima del individuo. Y el bien de todos por encima de los bienes particulares. Y por eso se les obligará a los que han alcanzado el conocimiento, a los sabios y virtuosos, que se les ha educado para ello, se les obligará a que gobiernen, pese a que eso suponga para ellos un retroceso, o aunque no quieran, aunque suponga un gran esfuerzo, aunque no les guste, lo han de hacer. Porque la ley está pensada para el bien de todos, la ley les obligará, la ley de esta ciudad ideal. Y la ley además intenta formar personas que tengan esta conciencia de comunidad. Fijaros, es que la ley que podría regular la educación en esta ciudad ideal está educando a personas que quieran cooperar y que quieran buscar el bien común y que por lo tanto sientan que su obligación es la de participar en la ciudad. Cada uno participa, ya lo sabéis, según sus capacidades, según sus naturalezas. Los productores producirán cosas, bienes y servicios. Los guardianes protegerán al resto. Y los filósofos y sabios, una minoría, serán los que dirigirán a todos los demás, precisamente redactando las leyes y solventando los problemas de gestión de la comunidad, etc. Glaucón, es verdad, dijo, me olvidé de ello. Bueno, aquí hay una nota a pie de página también muy interesante. Fijaros, este párrafo refleja perfectamente la concepción organicista y estatalista que Platón tiene del Estado. De esto estuvimos hablando. Ve a ser lo referente a la política en el apartado La filosofía general de Platón. Ahí es donde se explica esto. ¿Vale? La referencia a la armonía y la ley debe ponerse en conexión con la justicia. Porque ya sabéis que la justicia para Platón, la justicia en el alma es la armonía entre las partes del alma y la jerarquía donde la parte racional gobierna a las otras partes. ¿Y cómo es la justicia en la sociedad? La armonía entre las distintas clases sociales, donde hay orden entre ellas y también una jerarquía, donde todas obedecen a la que debe estar por encima, que es la parte racional de la ciudad, que son los filósofos, que son los que deben gobernar. ¿Vale? Por lo tanto, la ley tiene que ser justa, tiene que defender que se aplique esta armonía entre las clases sociales y esta armonía, ya sabéis, que pone el bien común y la felicidad común por encima de los bienes individuales. Si cada uno se vuelve a sus intereses privados y demás, pues entonces no va a haber una armonía. Es más fácil que surjan conflictos, que surjan guerras, que surjan discordias, porque la gente no está cooperando, van a surgir competiciones y no hay
recordad, Platón entendiendo la ciudad como una gran familia. No hay esa capacidad de sacrificio por los demás que nosotros tenemos muy clara con respecto a nuestros familiares, pero no tenemos nada clara con respecto a nuestros vecinos que les den. Yo solo pienso en los míos. Pues Platón dice, no, hay que pensar en todos. La ciudad es como una gran familia. Bien, pues ahora dije, observa, oh Glaucón, que tampoco vamos a perjudicar a los filósofos que haya entre nosotros, sino a obligarles con palabras razonables, a convencerles, obligarles o convencerles, bueno, son como las dos caras de la misma moneda. Obligarles con palabras razonables a que se cuiden de los demás y les protejan. Es decir, vamos a convencer a los sabios de que su papel es cuidar de los demás y protegerlos. Eso es gobernar, cuidar de los demás y protegerlos. Así es como entiende Platón el gobierno. Esa es la aspiración de Platón, que los sabios nos cuiden y protejan gobernándonos. Les diremos que es natural que las gentes tales que haya en las demás ciudades no participen de los trabajos de ellas, porque se forman solos contra la voluntad de sus respectivos gobiernos. Fijaros, ¿cómo vamos a convencer a los sabios de nuestra ciudad ideal de que gobiernen? Les diremos, fijaros, los que son sabios en otras ciudades, si no gobiernan, es porque se forman solos y contra la voluntad de sus respectivos gobiernos. Los gobiernos de otras ciudades no promueven su educación, ¿vale? Y cuando alguien se forma solo y no debe a nadie su crianza, es justo que tampoco se preocupe de reintegrar a nadie el importe de ella. O sea, claro, si el Estado no te ha proveído de una educación, pues tú nada le tienes que dar al Estado. Pero si el Estado te ha procurado una buena educación, pues algo le tendrás que devolver al Estado por eso que ha hecho por ti. Y esto valdría para pensarlo sobre nosotros mismos, ¿eh? Nuestro sistema educativo nos está garantizando una educación, nos está dando un derecho, está haciendo efectivo un derecho a lo largo de muchos años, y cuando tú formas parte de una comunidad, no solo es importante los derechos, las cosas que recibes, sino los deberes que implican esos derechos. Tú también tienes que aportar a la comunidad, no va a ser todo recibir. Si te hemos educado, oh sabio de la ciudad ideal de Platón, tú tendrás que pagar esa educación que tanta felicidad te ha traído y tan buena vida te ha dado, con la obligación de gobernar, de ocuparte de los asuntos públicos. Tienes que devolver ese derecho, o bueno, aquí Platón, el concepto de derecho no es el que está utilizando, pero nosotros lo podríamos aplicar hoy en día, ¿no? Si nosotros se nos garantizan determinados derechos, luego nosotros tenemos que responder con determinados deberes, con determinadas obligaciones. La comunidad nos da cosas, nosotros a la comunidad le tendremos que también dar cosas y tendremos que cumplir con ella. Esto es lo que está diciendo Platón. Sin embargo, si la educación no te la ha dado la comunidad, sino que te la has procurado tú por tu cuenta, pues no le tienes que rendir cuentas a nadie, es asunto tuyo y evidentemente pues no te va a importar la comunidad. Pero cuando la comunidad sí que ha hecho ese esfuerzo, fijaros, es esta idea de comunidad en Platón, esto es lo que hemos visto, estatalismo, organicismo, la comunidad por encima del individuo, pero la comunidad cuidando de sus individuos y sus individuos ayudando a la comunidad. Este es el ideal platónico, que es muy interesante, aunque se aleje mucho del liberalismo y de la idea de libertad individual que para nosotros parece tan fundamental en nuestro mundo. Pero a vosotros, los sabios de esta ciudad ideal que Platón está imaginando, os hemos engendrado nosotros, os hemos criado nosotros, para vosotros mismos y para el resto de la ciudad, en calidad de jefes y reyes. Se os ha educado para que cumpláis con esta función, como los de las colmenas, mejor y más completamente educados que aquellos, y más capaces, por tanto, de participar de ambos aspectos. Esto me recuerda un poco, aunque aquí nos alejamos un poquito, pero me recuerda un poco cuando se tienen estos debates sobre la forma de Estado, la forma de gobierno, monarquía o república y demás, y un argumento que se suele utilizar para defender la monarquía es algo así como es que el rey ha sido educado desde pequeño para cumplir esta función. Y por lo tanto, aunque no le guste, porque quizá al rey lo que le gustaría es pues dedicarse a otras cosas, tener amantes, dedicarse a los negocios internacionales y cobrar comisiones y pagar con tarjetas Black, aunque le guste eso, no puede hacerlo. Su trabajo y su obligación es servir a la nación que le ha educado desde pequeño para que cumpla con ese papel. Pues lo mismo está diciendo aquí Platón, pero respecto a los filósofos gobernantes, que no lo son por haber nacido
de una madre en concreto, no son por haber nacido en una familia en concreto, ya lo sabéis, son porque tienen una buena naturaleza y son porque son elegidos por sus capacidades y por la educación, por el proceso educativo al que se someten, donde se dirigen las almas pues, a cumplir ya después distintas funciones dependiendo de la clase social a la que pertenezcan, ¿no? O sea, quiere decir que para Platón estas clases sociales hay movilidad entre ellas, no necesariamente por nacer de un productor vas a ser productor, ni por nacer de un filósofo vas a ser filósofo. Aunque Platón sí que probablemente considere que es más probable. Si naces de un productor, es más probable que seas productor. Si naces de un filósofo, es más probable que seas filósofo, pero no tiene por qué. Tenéis, pues, que ir bajando uno tras otro a la vivienda de los demás y acostumbraros a ver en la oscuridad. Otra vez, ver en la oscuridad. Es decir, baja de las ideas, sabio, baja de la teoría y vete al mundo de la práctica. Vuelve a la caverna. 28. Se trata de aplicar ahora el conocimiento sobre las ideas eternas a los asuntos mundanos, tales como el gobierno y dirección de la ciudad. Eso es ver en la oscuridad. El sabio no quisiera estar ahí. El sabio está satisfecho en el mundo de la teoría, pero es su deber y su obligación y se le ha educado para que vuelva después a la caverna y se ocupe de la gestión de los asuntos públicos. Una vez acostumbrados, veréis infinitamente mejor que los de allí y conoceréis lo que es cada imagen y de qué lo es. Y esto, si os fijáis, es una referencia también a la alegoría de la caverna. Y en la nota a pie de página nos lo explica. Es decir, conoceréis las cosas del mundo sensible, la imagen o copia de las ideas, y las ideas, el modelo que copian, del cual son imágenes. Al opinar sobre los asuntos humanos, los gobernantes filósofos tendrán opinión con conocimiento. Donde, fijaros que antes Sócrates hace ya mucho, al principio, en el primer diálogo que leímos, decía que no había nada peor que dar una opinión que no tenga conocimiento. Pero pueden haber opiniones con conocimiento. ¿Qué son las opiniones con conocimiento? Pues es el, el conocimiento propio del mundo sensible, la información propia del mundo sensible, pero analizada y reflexionada desde el punto de vista de aquellos que conocen las ideas, desde el punto de vista de los que tienen el conocimiento verdadero. Para que lo entendamos, es como la aplicación práctica de la teoría. Esto es, la aplicación práctica de la teoría. Para tomar decisiones prácticas y que sean buenas, tienes que tener una buena teoría. Pero bueno, de la teoría a la práctica ya estamos viendo que también hay un salto. Cuando del mundo práctico, que es la caverna, sales al exterior, que es el mundo de la teoría, al mundo de las ideas, luego hay que volver. Y cuando vuelves también hay un momento ahí donde no ves bien en la oscuridad. Porque la teoría y la práctica son dos mundos. El mundo inteligible y el mundo sensible son dos mundos diferentes. Y entonces hay una transición también, que es la de ser capaz de aplicar en los problemas prácticos y cotidianos las ideas. Es decir, la idea de bien como teoría es algo donde en lo que los sabios disfrutan, que bien los libros, las bellas palabras, pero claro, luego aplicar el bien, tomar decisiones en la vida privada y en la pública, pues por mucho que sepas del bien en teoría, puede costar, puede ser difícil. Y eso lo deben hacer también los filósofos. Bien, pues deben acostumbrarse y cuando se acostumbren, como dice aquí, lo harán infinitamente mejor que los que no han salido de la caverna, que los que realmente no tienen conocimiento teórico, es decir, conocimiento de las ideas, conocimiento intelectual. ¿Vale? Y entonces gestionarán todos estos problemas prácticos mejor que nadie. ¿Vale? Porque habréis visto ya la verdad con respecto a lo bello y a lo justo y a lo bueno. Esto es lo importante. ¿Por qué lo van a hacer tan bien? Porque conocen las ideas de belleza, justicia y sobre todo la idea de bien. Y así, la ciudad nuestra y vuestra vivirá a la luz del día, y no entre sueños, como viven ahora la mayor parte de ellas por obra de quienes luchan unos con otros por vanas sombras, o se disputan el mando como si este fuera algún gran bien. ¿Cuál es el problema de la mayor parte de las ciudades que Platón ve a su alrededor? Y aquí Platón incluiría a la misma Atenas. Pues que viven entre sueños. ¿Qué quiere decir esto? Que viven en la caverna, viven en la ignorancia. Y en ellas hay quienes luchan unos con otros, guerras y conflictos, por vanas sombras. O sea, al final luchan por sombras, por cosas de poco valor, porque no tienen un conocimiento bien dirigido, que sepa apreciar lo que verdaderamente tiene valor. Y se disputan el mando, todos quieren gobernar y todos quieren dirigir, como si mandar fuera un bien, cuando en realidad no es un bien, es algo duro, esforzado y sacrificado. Mas la verdad es, creo yo, lo siguiente. La ciudad en que estén menos ansiosos por ser gobernantes quienes hayan de serlo,
esta ha de ser forzosamente la que viva mejor y con menos disensiones que ninguna, y la que tenga otra clase de gobernantes de modo distinto. Fijaros, la verdad, creo yo, es que la ciudad en la que los gobernantes sean los que no quieren gobernar, los que estén menos ansiosos de poder, esa forzosamente será la que viva mejor y en la que haya menos disensiones, en la que haya menos disputas y conflictos. Justo lo contrario que las ciudades en las que gobiernen los que ansían gobernar. Ahí es donde surgirán conflictos y disensiones. Deben gobernar los que no quieren. Y si nos fijamos, esto conecta, o sea, esto es de lo que está hablando todo el rato. ¿Cómo vamos a hacer que gobiernen los sabios si no quieren gobernar? Y aquí empieza Sócrates a explicar todo esto. Bueno, pues porque se les ha dado una educación y entonces ellos tienen que compensar esa deuda, porque son precisamente los que conocen el bien, la justicia y la belleza y por lo tanto manejarán mejor estos problemas, y porque además las mejores ciudades son las que están gobernadas por los que no quieren gobernar. Son varios argumentos en defensa de que los sabios gobiernen a pesar de que no quieren gobernar porque están más cómodos en el mundo del saber y el conocimiento. Bien, ¿crees pues que nos desobedecerán los pupilos, los estudiantes, estos sabios a los que hemos ayudado a salir de la caverna y hemos educado, cuando oigan esto y se negarán a compartir por turno los trabajos de la comunidad? Fijaros, compartir por turno los trabajos de la comunidad, aquí podríamos concluir que los filósofos se van a ir turnando el gobierno, que no va a estar uno todo el rato eternamente, que van a ir, es un trabajo que se van a repartir. ¿Se negarán a hacer ese trabajo viviendo el mucho tiempo restante todos juntos y en el mundo de lo puro? ¿Se negarán porque prefieren seguir en el mundo inteligible, en el mundo del saber, en el mundo del estudio? Y Glaucón dice, imposible, pues son hombres justos a quienes ordenaremos cosas justas. Si tú a una persona justa le ordenas una cosa justa, pues la va a hacer porque es una persona justa. Es su deber. Es su deber. O sea, ¿se negarán los profesores a ir a clase porque es coronavirus? No, es su deber ir a clase. ¿Se negarán los sanitarios a atender a los enfermos a pesar de que ponen en riesgo su vida? No, es su deber. Son personas justas y cumplen con su deber. Se deben a la comunidad. De esto está hablando. Y esto es como para sentirse orgulloso, ¿no? Es como, joder, aquí cada uno, esto es épico, esto es bonito. Pero no hay duda de que cada uno de ellos irá al gobierno como algo inevitable. Hombre, pues yo estaría mejor de vacaciones, pero tengo que ir, es mi deber. Al revés que quienes ahora gobiernan en las distintas ciudades. Esto lo está diciendo Glaucón, ¿eh? Glaucón ya saca conclusiones aquí. Aquí Glaucón demuestra que no es tan tonto como parece. Con el sí, claro, Sócrates, lo que tú digas, Sócrates. No, no, aquí ya saca una conclusión interesante. Aunque evidentemente Sócrates es el que le está dirigiendo la mirada. Bien, Sócrates, así es, compañero. Si encuentras modo de proporcionar a los que han de mandar una vida mejor que la del gobernante, una vida mejor que la del gobernante. 30. Es decir, una vida mejor que la del gobernante corriente, que consiste en poder, honores y riquezas, que solo son vanas sombras del verdadero bien. El gobernante corriente, los politicuchos a los que tan acostumbrados estamos, lo que buscan es esto, poder, reconocimiento y honores, riquezas, pero eso que buscan, que ellos encuentran tan valioso, son sombras del verdadero bien. Son cosas banales y superficiales, que una persona sabia y virtuosa considerarán nimiedades, idioteces, tonterías. El dinero y las riquezas también. El reconocimiento, 2 millones de followers. ¿Y qué? Eso no es el verdadero bien. Eso son sombras del verdadero bien, a las que muchos consideran el objetivo a alcanzar en su vida y que mueven a sus decisiones y su acción. Pues personas ignorantes, personas que viven en la caverna, personas que no han comprendido cómo tener una vida bella, buena y justa de verdad, la propia del sabio. Bien, pues volvemos. Si encuentras modo de proporcionar a los que han de mandar una vida mejor que la del gobernante corriente, es posible que llegues a tener una ciudad bien gobernada, porque esta será la única en que manden los verdaderos ricos, que no lo son en oro, sino en lo que hay que poseer en abundancia para ser feliz, una vida buena y juiciosa. Es decir, si consigues que los que manden sean los verdaderos ricos, los sabios, los que poseen en abundancia felicidad, porque los sabios conocen el bien, los sabios son felices porque conocen los valores morales fundamentales y por lo tanto llevan una vida buena y juiciosa y reflexiva,
Y esa vida buena, juiciosa y reflexiva para Platón está muy alejada de la vida, de los placeres materiales, del consumismo, del reconocimiento social propio de las redes sociales y demás. Eso es todo lo contrario, una vida buena y juiciosa para Platón. Pues tenemos que intentar que el que ha de mandar tenga este tipo de vida, no la propia del gobernante común, que lo que busca precisamente son riquezas y honores. Y si eso es así, llegaremos entonces a tener una ciudad bien gobernada. Si no, pues tendremos lo que tenemos. Ciudades mal gobernadas por malos políticos, por gente que no es, fijaros, por gente que no es feliz. Es que esto es la leche, ¿eh? Los politicuchos que buscan dinero y demás no son felices. El sabio es feliz. El que tiene una vida buena y juiciosa es feliz. Atentos, ¿eh? Acordaos de Sócrates. El sabio es feliz, aunque sufra una injusticia, como la sufrió él. Porque es más feliz siendo justo que siendo injusto. Son más infelices los injustos que cometen las injusticias. Sócrates es feliz bebiendo la cicuta que le va a llevar a la muerte condenado. O sea, ojo, cuidado. La felicidad en la filosofía, un tema de reflexión interesante y tema de reflexión en general interesante para cualquiera que busque la felicidad. Imagino que buscáis la felicidad. Pues, ¿cómo conseguir esa felicidad? Con, como la buscan los políticos comunes, con riquezas y con honores, o como la buscan los filósofos, con sabiduría, reflexión. Es interesante plantear esto, porque yo me imagino que la mayoría vais a decir, menuda idiotez, la felicidad está en tener mucho, bueno, ya lo habéis dicho alguno en clase, recuerdo, tener mucho dinero y poder comprarte muchas cosas y poder hacer lo que te dé la gana con mucho dinero. Y Platón te diría, pues no, yo soy más feliz que tú. Bien, pues al contrario que esto, una ciudad bien gobernada por gente virtuosa y sabia, encontramos que donde son mendigos y hambrientos de bienes personales los que van a la política, mendigos que mendigan, que piden, y hambrientos que tienen hambre, ¿pero de qué? De bienes personales. O sea, gente que lo único que hace en su vida es que esto es otra metáfora. No son mendigos y hambrientos, que gente que pase hambre y esté en la calle, sino que están constantemente pidiendo y buscando bienes personales. Esos son los políticos, según Platón, la mayoría de políticos que gobiernan. Y esto, bueno, nos puede sonar. Cuando, ojito, cuidado con el es que todos los políticos son iguales, es que todos corruptos, es que no sé qué, pero luego, ¿tú qué tipo de vida quieres llevar? Pues una en la que gane mucho dinero y en la que y dices, bueno, pues eres igual que tus políticos, por algo saldrán elegidos, porque somos todos igual de mala gente, egoísta e irreflexivos. O sea que, cuidadito. No critiquemos a los demás defectos que nosotros no estamos haciendo nada por cambiar en nosotros. Pues bien, donde gobiernan estos mendigos de bienes personales, los que solo buscan su riqueza personal y sus honores personales y sus intereses personales, donde estos son los que van a la política creyendo que es ahí de donde hay que sacar las riquezas. Claro, ¿por qué van a la política? Porque dicen, hombre, ahí yo voy a ser famoso y reconocido, ahí yo voy a conseguir dinero, ahí yo voy a conseguir amistades que me conseguirán cosas para mí, mis bienes personales, no me preocupan tanto los problemas comunes, sino que sacar partido personal de mi gobierno, de mi situación de poder. Así, allí no ocurrirá así. Allí no ocurrirá que la ciudad esté bien gobernada. Porque cuando el mando se convierte en objeto de luchas, esa misma guerra doméstica es en casa, esa guerra intestina, interna, los pierde tanto a ellos como al resto de la ciudad. Es decir, que donde los egoístas, ambiciosos, ávidos de riquezas se disputan el poder, allí habrá conflicto y eso les perderá a ellos, pero también a todos los demás. Todos lo sufriremos. La desunión es el mayor mal del Estado. Platón vivió muy de cerca este mal en su propia ciudad. Las luchas por el poder llevarían a Atenas a la descomposición interna y al desastre. Platón vivió tiempos muy convulsos, ya lo sabéis, la guerra de Peloponeso y las distintas luchas dentro de Atenas por establecer gobiernos oligárquicos, gobiernos democráticos, etcétera, etcétera. Y Platón vio que los males venían principalmente de eso, de personas ambiciosas y egoístas que luchaban por el poder y dividían a la sociedad. Fijaros en esto, es que estos días está de moda. Políticos que dividen a la sociedad y quieren acceder al poder probablemente no por satisfacer a la comunidad, sino por sus propios bienes personales, por conseguir riquezas o por conseguir honores, políticos orgullosos, vanidosos, que acaban generando conflictos dentro de la sociedad, dividiendo a la sociedad y enfrentando a la sociedad y, por lo tanto, creando más problemas de los que deben solucionar. ¿Nos suena? Porque a mí, muchísimo. Nada más cierto, dijo Glaucón.
¿Pero conoces otra vida que desprecie los cargos políticos excepto la del verdadero filósofo? ¿Acaso hay alguien más digno y que esté por encima de los valores mundanos y de los deseos mundanos que el filósofo? No por Zeus, dijo Glaucón. Solo el filósofo está por encima de todas esas mierdas, con perdón del lenguaje. Ahora bien, no conviene que se dirijan al poder en calidad de amantes de él. No conviene que los filósofos vayan al poder deseando el poder, pues si lo hacen, lucharán con ellos otros pretendientes rivales. ¿Cómo no? Dice Glaucón. Es decir, que hay que tener cuidado con desear el poder. Hay que tener cuidado porque entonces surgirán rivalidades, surgirán competiciones por alcanzar ese poder. Entonces, ¿a qué otros obligarás a dedicarse a la guarda de la ciudad, sino a quienes, además de ser los más entendidos acerca de ellos, hombre, pues para que vigile la ciudad, mejor alguien experto en vigilancia y en protección y en defensa, y etcétera, por medio de lo cual se rige mejor el Estado, posean otros honores y lleven una vida mejor que la del político? A ningún otro. Fijaros, ¿a qué otros obligarás a dedicarse a la guarda de la ciudad, sino a quienes, además de ser los más entendidos, aquí en realidad por guarda yo me he colado y estaba pensando en los guardianes, pero está refiriéndose a la dirección de la ciudad, al gobierno. ¿A quién dedicarás al gobierno? ¿A quién obligarás a gobernar la ciudad? Además de ser los más entendidos, los más sabios y por lo tanto los que tienen más capacidad de resolver cualquier tipo de problema, los más entendidos acerca de aquello por medio de lo cual se rige mejor el Estado, eh, y aquellos quienes posean otros honores y lleven una vida mejor que la del político. Estas son las dos características que tienen los sabios y que les hacen mejor que el político común, que el político al que estamos acostumbrados. Alguien que no busca honores, que lleva una vida justa y virtuosa y que además tiene conocimiento experto. Esos son a los que tienes que obligar a gobernar. Glaucón dice, a ningún otro. Y aquí acaba. Ya hemos acabado. Aquí tenéis información complementaria que explica muy bien el concepto de educación en Platón, influenciado por Sócrates, ya sabéis, tanto por la idea del intelectualismo socrático, moral, del que ya hemos hablado, como por su método, que si recordáis, Sócrates, pues cuando le acusaron de corromper las mentes de los jóvenes, su defensa consistió en decir, ¿cómo voy a corromper la mente de nadie si yo no enseño nada? Porque yo no enseño doctrina alguna, yo lo que hago en todo caso es ayudar a que la gente alcance el conocimiento por sí mismo. Recordarlo. Eso es la mayéutica, ayudar a parir el conocimiento. Pero yo, aunque ayudo y echo una mano, el que pare es otro. El esfuerzo está en su parte, no en la mía. Eso influye mucho en Platón y en lo que hemos visto antes, en esa crítica a los sofistas y esa idea de la educación como conocimiento que se puede transmitir, incluso que se puede comprar y vender, y entendiendo la educación como una guía o como una dirección de la mirada. Te dirijo la mirada, pero no puedo infundirte capacidad de ver en tus ojos, ¿vale? Y también nos proponen que vayamos a la parte del libro en la que se explica la teoría política y la educación en Platón, ¿de acuerdo? Y aquí también hay algunas explicaciones que pueden ser interesantes para entender este texto, pero yo creo que este texto es, que es de los más sencillos y de los más cercanos a los problemas contemporáneos. Acordaros de la pregunta la pregunta cuarta, la cuestión cuarta, que es relacionar a Platón con un tema de actualidad, con un tema con otros filósofos o con problemas de su tiempo, pero también, pues eso, con un tema de actualidad o con un problema de actualidad, como puede ser la democracia en nuestros tiempos, los problemas políticos de nuestros tiempos y los argumentos de interés que podemos defender o criticar, que utiliza Platón, y que siguen sirviéndonos en nuestro mundo. Y recordad que en el blog tenéis muchas actividades para realizar, podéis ir haciendo la que os convenga y la que os parezca para prepararos para el examen, que está a la vuelta de la esquina. Así que, pues nada, un saludito y que vaya todo bien.